Pues bienvenidos, queridos oyentes, un nuevo programa de Firmes en la Verdad. No se mete a decir cuáles son las recomendables y no lo puede decir tampoco. Cada padre sabe lo que tiene que enseñar a sus hijos en cuestiones religiosas, éticas o morales. Bienvenidos, queridos oyentes, al programa Firmes en la Verdad de HM Radio, Juan Manuel y el que les habla aquí en el estudio, y al otro lado, en esta ocasión, doña Teresa García Noblejas, a la que damos ya la bienvenida a nuestro programa. Bienvenida, Teresa. Hola, muchas gracias. Bueno, encantada de estar con ustedes. Igualmente nosotros, porque decíamos antes fuera de micrófono que no es la primera vez que estás aquí, pero bueno, pues quizás muchos de nuestros oyentes no lo recuerden o no tuvieron la oportunidad de oírte. Mira, hoy hemos invitado a Teresa como secretaria general de Profesionales por la Ética, porque comentaba yo con Juan Manuel fuera de micrófono también, parece mentira, pero da lo mismo que nuestros gobernantes sean de derechas, de izquierdas, de un partido o de otro, parece que no se enteraran de lo más importante, de lo que añoramos la sociedad entera, que es una auténtica valoración y de la dignidad de la persona humana, y que se legisle acorde con ello, ¿no? Se trata de que parece que hay nuevas noticias sobre el código deontológico, sobre los cuidados paliativos, sobre la muerte digna. Vuelve a haber movimiento por parte del PSOE, de un partido político de aquí en España, y nos tiene que informar de cómo están las cosas. Sí, efectivamente, encantada. Bueno, empezamos, si os parece, por la del Código de Deontología Médica, sí. Porque esta semana hemos hecho público un informe. El Código de Deontología Médica es un documento, digamos, marco que aprobó el año pasado. Bueno, ya existía, pero aprobó un nuevo código, la Organización Médico Colegial, que es la organización que agrupa a todos los colegios médicos de España, que para ser sinceros no tiene relación con el poder político, más allá de que tenga que tener unas relaciones cordiales. Pero lo preocupante de este código, hemos sacado el informe porque ahora va a ser un año, ahora en julio hace un año de su publicación. Pues lo preocupante de este código, que define las obligaciones éticas de los médicos, es que tiene una sospechosa sumisión con algunas de las novedades legislativas de los últimos años, como si los promotores de este código, que desde luego no han sido todos los médicos, porque nosotros hemos recibido muchas quejas de profesionales de la medicina preocupados por este código, por eso hemos hecho este informe. Bueno, como si de alguna manera se quisiera someter la práctica médica a los criterios de reingeniería social, política y relativismo moral aplicado en este caso a la profesión médica, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que en este código deontológico, por poner algunos ejemplos claros, se considere se define acto médico como toda actividad lícita, sin más, ¿no? Sin referencia a ninguna indicación y criterio ético o a lo que ha sido siempre la buena práctica clínica. Es decir, de hecho, lo que se está diciendo es que cualquier práctica médica que esté legalizada, pues se da por buena, es un acto médico, ¿no? Ahí estaríamos introduciendo, por ejemplo, claramente el aborto o técnicas de reproducción humana, pues que para muchos médicos desde luego son inadmisibles porque van contra la propia vida del ser humano, etcétera, ¿no? Luego también este código establece que las instituciones sanitarias no pueden ejercer la objeción de conciencia, es decir, por poner un caso, un hospital con un lidiario católico no podría oponerse, si le obliga el Estado, pues a practicar abortos, en bloque, ¿no? No podría establecer esa oposición en bloque o a prácticas de reproducción asistida o, llegado el caso, pues aplicar eutanasia. Esto está en el código deontológico. Entonces, bueno, pues es preocupante que una norma que obliga a todos los profesionales de la medicina introduzca ese tipo de cosas. Habla del aborto como derecho, bueno, habla de interrupción voluntaria del embarazo como derecho, pero una serie de cuestiones que desde luego no estaban en el código anterior. Sí, vamos a ver, es importante que no vayamos
demasiado deprisa por encima de esto porque son cuestiones muy graves. Por lo que nos está diciendo, se trata de intentar aplicar al ámbito de la medicina pues la ideología relativista que reina o que intentan implantar en cualquier actividad humana. Es decir, que van a considerar como válido, como verdadero, como únicamente admisible lo que ellos legislen, lo que esté contemplado en una ley o en un código que van a inventarse ellos. Es decir, no va a estar sujeto... El código, lo malo es que ya está aprobado. Este código deontológico, ya le digo, cumple un año ahora en julio. Hay algunos colegios de médicos, como el Colegio de Médicos de Toledo, que lo ha llevado a los tribunales. Es un caso muy interesante porque la aprobación del código, que se supone que es un procedimiento interno de la propia profesión médica, de los colegiados, ya recibió muchas críticas porque se dijo, la mayoría de los médicos pensaron que era precipitado y que no se les había dado información del código completo, y prácticamente un día se lo vieron aprobado por el colectivo médico oficial o la directiva de la organización médica colegial y obligado a cumplimiento, ¿no? Sin haber podido ni opinar sobre el asunto. Bueno, ha hecho un año ahora y todavía el tema está en procedimiento judicial. Veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero ¿cómo contemplan estos señores entonces algo que desde mi punto de vista es irrenunciable, que es la libertad del médico a actuar en conciencia en función de sus conocimientos técnicos y de su pertenencia a la especie humana, es decir, y a esa antropología que por naturaleza no hace falta que nadie nos imponga ni nos enseñe, sino que la llevamos todos impresa en nuestra naturaleza, que es saber lo que es bueno y lo que es malo para los demás. Si el código nos intenta imponer otra cosa, en el fondo lo que están haciendo es intentar atentar contra la libertad de la profesión médica. Exactamente, sí, porque al final lo que se somete con este código es a la profesión médica a la voluntad del legislador de turno, que lógicamente va a ser cambiable en función de la orientación ideológica, pero el ejercicio de la práctica médica milenaria no puede estar sometida a eso, ¿no? Tiene un código claro desde antiguo y que implica la defensa, la salvaguarda de todas las vidas, en fin, la curación de los enfermos, una serie de cuestiones que son que tienen que estar por encima de las leyes. Bueno, otro ejemplo, por ejemplo, para que lo entiendan los oyentes, se obliga a los profesionales, independientemente de que sean objetores de conciencia o no, tienen obligación de informar a sus pacientes, dice el código, sobre el derecho a prestaciones del sistema sanitario, sin ninguna consideración ética, por ejemplo, el aborto, ¿no? Pensemos en el caso contrario, si algún médico no quisiera informar o le diera un sobre, por ejemplo, con casas de asistencia o de atención a mujeres embarazadas, pues seguramente iba a tener un problema, pero en cambio está obligado a informarle sobre que esa señora tiene derecho, entre comillas, al aborto, ¿no? Entonces, bueno, son obligaciones que no puede ser. Bueno, luego, pero siempre... por ejemplo, también ha desaparecido respecto al código deontológico anterior la objeción a cuestiones de reproducción humana, ha desaparecido también el trato que se le daba al embrión que tenía la misma consideración que cualquier otro paciente. Es decir, son cuestiones sutiles, no es una gran revolución, pero bueno, que se ve que se va introduciendo, se quiere introducir en la práctica médica, bueno, pues que cuestiones que están en la legislación actual, pero que desde luego no son compartidas por la mayoría de los profesionales, ¿no? Yo creo que la mayoría de los profesionales, mientras no perdamos el juicio, la mayoría de los médicos estará a favor de la ética natural, del derecho natural, porque es lo que corresponde a nuestra naturaleza. Si viene ahora una ley a intentar obligarnos a violar la vida humana de alguna manera, como es el matar a seres humanos en el vientre de su madre, el llamado aborto, si viene una ley a decirnos que eso es un derecho, va en contra de la ética natural, que, como digo, no está basada en un código
de la antigua Grecia, aunque lo recogiera, pero el código recogió en la antigua Grecia esta verdad porque antes estaba inscrita en la naturaleza humana. Lo que tenemos que defender los médicos es la libertad de conciencia y esto que nos está diciendo usted, pues realmente solamente triunfará en un colectivo de médicos borregos sumisos al poder político. ¿Usted cree que eso es la realidad del colectivo médico en este país? Bueno, por decir algo positivo, insisto, ha habido el procedimiento de aprobación fue precipitado. Bueno, pues los médicos especialmente, bueno, también muchos otros profesionales, pero no andan sobrados de tiempo, entonces si les informaron fue tarde y no desde luego con un tiempo suficiente como para que pudieran darse cuenta de lo que había, ¿no? Digamos, yo como un trámite, y realmente no es un puro trámite, esta renovación del código es más importante. Hay una cosa positiva, los médicos colegiados, porque esto es algo que depende de los colegios de médicos, primero a nivel local, regional, autonómico, etcétera, y luego a estatal, tienen todo el derecho a ir a sus colegios de médicos, a las comisiones deontológicas y empezar a pedir, a solicitar que esto necesita otro trámite de reformas, porque al final supuestamente esto debe ser democrático dentro de los colegios de médicos, pero claramente no lo ha sido, ¿no? Bueno, siempre hay alguna minoría que introduce cuestiones ideológicas interesadas, en este caso ha ocurrido, pero los médicos tienen todo el poder y todo el derecho, y desde luego nosotros les estamos informando con esta publicación, que es breve y que está en nuestra página web y tiene apenas 15 páginas, para que puedan acudir a sus colegios y empiecen a instar a que esto no puede quedar así, porque les obliga, y además, como es sabido, lo que obliga a los médicos va a arrastrar a las profesiones que están alrededor, enfermería, auxiliares, es decir, todo lo que es el personal sanitario, el mundo de las ciencias de la salud, etcétera, ¿no? O sea, que al final nos afecta a todos, porque los propios ciudadanos estamos, lógicamente, como pacientes reales o potenciales, pues también sometidos a este tipo de cuestiones. Bien, es importante que llegue a nuestros oyentes la valoración moral de esta situación. Eso no es bueno para, como usted nos apunta, para el indefenso paciente que es subsidiario de tener que ser atendido por la sanidad en cualquier momento de su vida. No es bueno que el médico esté sometido a un código de obligado cumplimiento que no esté basado en leyes superiores a las que pueda aportar un colectivo de médicos, aunque sea a nivel nacional de un país. Debemos aspirar a que los médicos tengan una ética que supere, que trascienda las leyes positivas que, como digo, puede generar un determinado... Nosotros en las conclusiones del informe decimos que no se puede equiparar la ética a la legalidad, porque la legalidad, la ley positiva, como estamos viendo, pues puede legalizar cualquier cosa, ¿no? Del tema de la muerte digna hablaremos más adelante, sí. Pero al final son prácticas eutanásicas que podrán estar legalizadas, pero desde luego no se atienen para nada a la ética más elemental y a la práctica médica, a lo que se ha llamado tradicionalmente la buena práctica médica, que es exactamente eso, ¿no? Salvaguardar la vida, trabajar por la curación de los enfermos y desde luego no ayudarles a morir ni a matar al ser que está por nacer, etcétera, ¿no? Bueno, de hecho luego al final nos damos cuenta de que no van a poder, por mucho que lo intenten, aunque salga adelante esta ley nefasta, que esperemos que no salga adelante con ayuda de su trabajo. Pero yo leía recientemente el ejemplo de una enfermera que no solamente no se vio arrastrada por la actitud de los médicos, sino que ella arrastró a la dirección del centro, incluso se negó a realizar abortos. Era la jefa de enfermería quirúrgica de su centro. El director lo ha oído usted, ¿no? Sí, en Mallorca, ¿no? En Mallorca, efectivamente, se negó debido a que era una persona con enorme prestigio y muy bien relacionada con todo el equipo de enfermería.
impidió que ese centro empezara a intentar ganar dinero a base de realizar abortos, ¿no? Una persona en uso de su libertad, buena profesional, con ideas claras sobre lo que debe hacer un buen profesional, que es respetar ante todo la vida humana, un profesional de la sanidad, que independientemente de códigos y de leyes, sabe lo que tiene que hacer y es capaz de detener un proyecto empresarial, bueno, en este caso tan nefasto como era este, de empezar a practicar abortos en un hospital que no los practicaba. Bueno, esto es una anécdota que se me ocurre al hilo de lo que nos está diciendo. Es un ejemplo muy válido para lo que estamos diciendo. Médicos y profesionales sanitarios, bueno, pues tienen que armar un cierto alboroto con eso, no dejarse someter ni aborregar, por mucho, bueno, también las cosas tan difíciles también para los médicos en cuanto a pues horas de trabajo, a posibilidades laborales, pues a presión también por razones ideológicas, porque no nos engañemos, y bueno, pues héroes hay algunos, pero si son muchos, bueno, pues es más fácil esa heroicidad y esa resistencia que desde luego se tiene que dar claramente, ¿no? Sí, vamos, yo pienso que, vamos a ver, a lo mejor obligan a un determinado médico a dar un sobre, como usted nos dice, pero en la consulta privada el médico siempre tendrá la oportunidad de manifestar lo que en conciencia piensa sobre el contenido de ese sobre, sobre el contenido de la ley, aconsejar al paciente lo que considera más conveniente desde el punto de vista humano, no solo desde el punto de vista legal. Y por lo tanto es muy difícil. Al final es una lucha por intentar doblegar la conciencia de los profesionales. Al final de los médicos en este caso, claro, claramente. Y al final... Bueno, todos los totalitarismos tienen esa tendencia, ¿no? Que es dominar las conciencias. Efectivamente. Y en este caso está bien claro que es un colectivo muy importante al que se quiere someter ideológicamente también. Parece mentira que no acaben aprendiendo, bueno, no les enseñan historia ni leen mucho, pero no han acabado de aprender de que todos los intentos que ha habido a lo largo de la historia por acabar con la libertad y por la libertad de conciencia, pues han fracasado. Pero bueno, estos se creen más listos que nadie y creen que lo van a conseguir. Bueno, vamos a ponerle todas las trabas que seamos capaces. Siga, doña Teresa, vamos a seguir donde lo dejó. El Código de Ontología Médica, entonces, actualmente, desde el punto de vista legislativo, ¿en qué momento está? Está aprobado y está vigente. Es decir, ahora en julio, hace un año, nosotros sacamos alguna nota informativa cuando estaba en proceso de aprobación, pero bueno, la verdad es que no habíamos hecho un estudio a fondo hasta este año, en que se ha hecho un estudio interdisciplinar por un grupo de profesionales del área de medicina, de profesionales por la ética, y bueno, pues este estudio desde luego ya aporta bastantes más datos y puntos concretos. O sea, es un estudio artículo a artículo de los que se tiene que reformar o bien suprimir. Ojo, no todo el código deontológico es absolutamente negativo. Evidentemente, el solo hecho de tratar cuestiones de ética médica y de plantearse estos temas es muy positivo y hay que valorarlo como tal, pero sí hay algunas cuestiones que claramente son inaceptables y deben ser reformadas. Esa es nuestra posición. Pues muy bien. Sobre este tema, si le parece, lo dejaríamos así. Bueno, sí, decir como consejo a los médicos que acudan a su colegio profesional y lo pidan, pregunten, se informen sobre la publicación que nosotros hemos divulgado y si lo consideran oportuno, que nosotros creemos que lo es, pues den la lata en sus colegios, hablando coloquialmente, para instar a un proceso de reforma de este código. Una cosa muy importante, hay que dirigirse a los pacientes porque este código deontológico tiene sus formas también de interpretarse. Le da una importancia quizás exagerada a la autonomía del paciente, es decir, que incluso pretenden que eso sea definitivo a la hora de decidir una determinada actuación médica. Entonces el paciente también debe saber que puede aprovecharse de esa ley o ese espíritu de la ley, pues para pedir al médico lo que desde el punto de vista ético considera más conveniente. Cuando a una mujer le proponen hacerse una amniocentesis, que en algún momento pueden decir que es obligatoria, ¿no? Pues sí, es que sobre esto sobrevuela también esta conciencia de que uno tiene derecho a todo. Pero bueno, como decía una de las personas que ha intervenido en este informe,
¿Es que uno tiene derecho a la escayola? Pues hombre, depende de lo que el médico considere un diagnóstico y si es adecuada la escayola o no lo es. Es decir, pongo el caso, por ejemplo, que está en el Código Deontológico del caso de la sedación terminal, que se habla de ella de manera un tanto ambigua. No se especifica, por ejemplo, que debe ser proporcionada y adecuada a la buena práctica médica, algo que es muy importante porque sabemos que la sedación está siendo uno de los caballos de batalla para introducir prácticas eutanásicas, ¿no? Entonces, si no se define claramente y con unos límites, pues estaríamos introduciendo lo que algunas leyes autonómicas ya llaman el derecho a la sedación. Bueno, es que no hay un derecho a la sedación, habrá una sedación proporcionada en función de la buena práctica médica. Claro, eso lo tiene que porque decir. Si no, lo otro es un ayudar a morir cuando uno no le ha tocado todavía naturalmente el turno de morir, ¿no? Entonces, lo proporcionada en función de los síntomas, de los dolores, de una serie de cuestiones, pero no porque lo pida el paciente o su familia así, como un derecho absoluto. Efectivamente, bueno, pues este es otro tema muy claro de que los médicos tienen que tener clara la idea de que son ellos los que deciden si hay que aplicar la sedación, porque es que es otro tema. Se está metiendo la idea general de que hay que morir sedado, porque lo impone la legislación, ¿no? Al final llega a este extremo del absurdo, ¿no? Y yo he visto, incluso en la práctica médica, casos que no necesitaban en absoluto sedación, pero que la familia, en su ignorancia y llevada de este ambiente absurdo que se está creando, pues solicitan que su paciente sea sedado, ¿no? Cuando no, desde el punto de vista médico, no tiene ninguna necesidad ni indicación médica. Bueno, pues esto puede estar incluso contraindicado, porque puede acelerarle la muerte, por un caso, por ejemplo, de problemas respiratorios, así, ¿no? Bueno, incluso, yo no conozco exactamente los casos, pero... Incluso contraindicado desde el punto de vista antropológico. Vamos a ver, no tenemos que tener, creo yo, los médicos, ningún reparo en decir que no se trata solamente de un organismo biológico lo que tenemos delante muriéndose, sino una persona humana, que es bueno desde el punto de vista antropológico que tenga la lucidez máxima posible para que esos momentos últimos de su vida tome las decisiones que como persona tenga que tomar en ese momento, ¿no? Y por lo tanto la sedación puede ser tremendamente contraproducente en la vida de un hombre en el último momento de su vida. O sea que no solamente no siempre es conveniente, sino que en muchos casos es claramente inconveniente. Y esto, por lo tanto, es el médico el que lo decide, no lo puede decidir nadie, ni el paciente, ni la familia, ni la ley. Sí, efectivamente, es que esto los partidarios de la eutanasia lo argumentan como queriendo hacer ver que los que somos contra esa eutanasia queremos ver sufrir al paciente, ¿no? Algo así como una especie de masoquismo colectivo que nos hubiera... Esto se le reprocha, por ejemplo, mucho a la Iglesia, ¿no? No tiene nada que ver. Nos van a enseñar... Hay muchas maneras de paliar los dolores, ahí están los cuidados paliativos en esas fases terminales o dolorosas, pero no tiene nada que ver con el derecho a la sedación, porque yo quiero que mi padre se duerma tranquilamente, ¿no? Bueno, es que eso es lo que tiene que valorar el médico y no se puede acelerar ni permitir que haya una exigencia ni por parte del paciente ni de sus familiares, porque eso también tiene el peligro, bueno, de que haya desgraciadamente intereses que prefieran que una persona se muera a que siga viviendo. Eso está en la genética humana, desgraciadamente, y hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Por eso la buena práctica médica tiene que ser un referente fundamental a la hora de aplicar estas cuestiones. Por eso al final siempre llegamos a lo mismo. ¿Qué es lo conveniente? Cada caso tiene unas circunstancias que le hacen único, y el médico es el único, si tiene una buena formación humana y profesional, el único en condiciones de decir lo que conviene a ese paciente en ese momento. Con lo cual, de verdad que este tipo de legislaciones a mí, pues que no molesten simplemente, pero lo que es ayudar, le veo dificultades. Bueno, cada caso efectivamente es uno, pero el marco jurídico puede, como bien sabemos, ayuda o no ayuda en un sentido o en otro, ¿no? Entonces, el hecho efectivamente de que, por ejemplo, las actuales leyes autonómicas como la de Andalucía o la de Aragón, llamadas de muerte digna, en realidad es de los derechos de la persona al final de la vida, es un título mucho más largo, pero claramente introducen ese tipo de prácticas eutanásicas
como por ejemplo eso, que la voluntad del paciente tiene que ser totalmente autónoma sobre sus últimos momentos y se suprime un criterio que había hasta ahora, que era, bueno, esa voluntad del paciente lógicamente se atiende siempre y cuando se ajuste a la buena práctica médica. Es decir, si uno quiere que le ayuden a suicidarse, bueno, pues lo siento mucho, pero no es buena práctica médica, por mucho que la ley lo permitiera o el paciente desesperado lo pidiera. Sí, pero como ellos... Hay otras maneras de ayudarle y debe ser ayudado y debe ser paliado el sufrimiento, pero no atender de manera absoluta la voluntad de una persona o de sus familiares, y esto, el marco de este tipo de leyes lo permite y además exime al médico de cualquier responsabilidad si lo ha solicitado el paciente o sus familiares. Por lo tanto, ya sabemos que esto a quien va a favorecer es a los malos profesionales, por decirlo así, ¿no? Sí, a los profesionales que han renunciado al ejercicio del pensamiento. Una práctica médica pues no adecuada. Son auténticos borregos de la... Bien, esperemos que espabilemos los profesionales de la medicina para que no atenten de esta manera tan brutal contra lo más sagrado de nuestra profesión, que es la libertad de ejercicio basada en la ética natural, en el profundo conocimiento de lo que es la persona humana, y que esto no se imponga, este atentado que pretenden. Creo que me hacen señas de que se termina el tiempo, Teresa. Le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dedicado, sobre todo, bueno, pues que es el tiempo libre suyo, que ha querido dedicarnos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias por todo lo que están haciendo y adelante en ese camino que lo necesitamos todos. Hasta siempre. Muchas gracias. Adiós.